Buenos días chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy vamos a ver el tema 1.6, aplicación de los criterios de congruencia de triángulos. El problema nos dice, dado el pentágono regular, explica por qué el triángulo ABE, que es este, es congruente con el triángulo EDA, este de aquí. Es importante que observemos y saquemos los datos que nos sirvan. Por ejemplo, cuando hablamos de pentágono regular, estamos hablando de que la medida de sus lados y sus ángulos internos son iguales. Es decir, que cada uno de estos lados son iguales, al igual que los ángulos. Eso nos servirá más adelante. Ahora, siempre hay que observar la figura. Vemos los dos triángulos que nos piden explicar por qué son iguales. Y si somos observadores ya nos dimos cuenta que tienen un lado en común, el lado EA. Dibujo una marca y escribo la afirmación. EA es igual a AE. ¿Por qué? Porque estoy separándolas o diferenciándolas en ambos triángulos. Entonces, ahora tenemos que justificar. ¿Por qué son iguales? Porque son lados comunes o lados en común a ambos triángulos. Siempre tenemos que hacer la justificación, no puedo simplemente afirmar. Ahora, ¿qué más podemos observar? Veamos el triángulo ABE con el triángulo EDA. Recordemos que esta figura es un pentágono regular y por lo tanto todos sus lados son iguales. Significa que el lado AB es igual al lado ED. Vamos a escribirlo. Segunda afirmación. AB es igual a ED. Y justificamos la razón. Por ser lados de un pentágono regular. Por esa razón son iguales. Ahora, ¿qué más podemos decir? Habíamos visto también que en el pentágono, por ser regular, los ángulos eran iguales. Entonces, todos los ángulos del pentágono son iguales, pero a mí me interesan estos. Este ángulo y este ángulo pertenecen a los dos triángulos y son iguales. Entonces voy a hacer la otra afirmación. Para nombrar el ángulo, escribimos el símbolo de ángulo y se escribe tanto los extremos como el vértice donde esté el ángulo, pero este se escribe en el centro. ¿De qué forma? Si quiero nombrar, por ejemplo, el ángulo que está aquí, yo diría el ángulo EAB. Y se entiende que es este ángulo. EAB. Y se entiende que es este ángulo, el ángulo que está en A. Ahora, es igual a ¿cuál ángulo? Al ángulo de EA. Siempre dejo en el centro la letra que es vértice en mi ángulo.
Ahora, ¿por qué son iguales? Dijimos que porque eran ángulos internos del pentágono regular. Ahora, fijémonos en los datos que tenemos. Tenemos que AB es igual a ED. Teníamos también que compartían este lado, el lado EA. Y tenemos además que esos dos ángulos son iguales. Entonces, ¿qué podemos observar? Mire, lado, ángulo, lado. Y del otro triángulo también lado, ángulo, lado. De ambos triángulos conocemos los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por lo tanto, puedo aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Decimos entonces, ya de una forma conclusión, el triángulo ABE es congruente al triángulo EDA. ¿Por qué razón? Por el criterio lado, ángulo, lado. Y ahí tenemos ya explicado por qué esos dos triángulos son congruentes. Bueno chicos, espero les haya servido y suscríbanse al canal.